Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestros Top Meeting. Muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Daniel Ordóñez, soy gerente de cuenta de Top Drive. En este ratico vamos a tener la charla por el ingeniero Miguel Méndez para Nexan Lab sobre la solución que tienen de cable y fibra óptica hasta los puestos de trabajo. Eh, Dale, Miguel, te cedo la palabra para que podamos arrancar. Buenas tardes a todos. Como presentó Daniel, yo me llamo Miguel Méndez. Yo soy encargado del portafolio de telecomunicaciones en Nexans. Mi ubicación es acá en Bogotá, Colombia. Y pues antes de arrancar con nuestra presentación, quiero hablar un poco de introducción acerca de nosotros como Nexans, como compañía, pues de pronto para quienes no conocen. Nosotros somos una compañía francesa de más de 120 años en el mercado. Digamos que nuestros inicios fueron muy en el enfoque de lo que fue la generación o la producción de cables en cobre para temas de electricidad. Inclusive fuimos partícipes del primer proyecto de energía pública que hubo en el mundo, que fue la iluminación de los parques elíseos, precisamente hace 120 años. En donde pues digamos que todo eso hizo impulsar el desarrollo de lo que es la producción de cables en cobre para electricidad. Actualmente pues somos una compañía lógicamente de más de 30 compañías o fábricas en el mundo, la mayoría de ellas enfocadas en Europa, pero en Latinoamérica ya tenemos algunas otras plantas de producción que se encuentran en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia, donde producimos pues todo lo que son cables en cobre para temas de electricidad. Pero también tenemos otras divisiones desde Europa que poco a poco hemos venido integrando hacia el portafolio que tenemos en Latinoamérica. Una de ellas es el portafolio de cables submarinos. Tenemos una planta en Noruega que produce todo lo que son cables transatlánticos, interoceánicos para temas tengan que ver con telecomunicaciones o electricidad en la parte submarina. Y tenemos también un desarrollo de lo que es la parte del portafolio de telecomunicaciones, que es la unidad a la cual yo pertenezco. El portafolio de telecomunicaciones pues tiene todo lo que son las soluciones de sistemas de cableado estructurado para fibra óptica, cableado estructurado en cobre, el portafolio de lo que es la línea industrial para redes de datos, es decir, tenemos todo lo que son soluciones de cableado y fibra especiales para ambientes industriales y también la parte de switching para ambiente industrial. Y tenemos otras divisiones que son enfocadas a los operadores de telecomunicaciones, y la solución que vamos a revisar en este tiempo a continuación es una solución en la cual se está tomando bastante enfoque en los proyectos a nivel no solo mundial, sino también en Colombia desde hace unos 5 o 6 años, que son las soluciones de fibra óptica hasta el puesto de trabajo. Y vamos a ver cuáles son las características de ellas, cuáles son los beneficios y hacia qué objetivo de proyectos va enfocado, porque pues vale la pena informar de que, pues digamos que los proyectos de fibra óptica hasta el puesto de trabajo actualmente, digamos que no son tan viables para todos los proyectos, sino para ciertas características de proyectos donde verdaderamente se puede encontrar un beneficio técnico y económico. Bien, siguiendo con eso, entonces pues vamos a revisar actualmente cómo está la situación de un proyecto de cableado estructurado. Un proyecto de cableado estructurado normalmente en cobre, que es lo que pues digamos que hasta ahora comúnmente lo podemos encontrar en el mercado, pues tiene ciertas características importantes, ¿no? Una es que se cuenta con un centro de cableado estructurado principal o un data center que puede estar ubicado en el piso más inferior o inclusive en un área mucho más equidistante de todos lo que son los puestos de trabajo, y que por temas de la limitancia de distancia que tiene el sistema de cableado estructurado en cobre, máximo yo puedo tener un tendido horizontal de 90 metros. Es decir, que si por alguna circunstancia desde mi centro de cableado principal tengo puntos de conexión a más de 90 metros, pues eso me impide que yo con cobre lo pueda realizar. Tendría que ya buscar dos tipos de soluciones diferentes para poder hacer. Uno sería lanzar enlaces de fibra, que tiene una distancia mayor, como lo vamos a ver, o la siguiente es realizar lo que hacemos es tener centros de cableado secundarios o distribuidores secundarios repartidos en áreas estratégicas de cada una de las edificaciones o de nuestro proyecto.
Esos centros de cableado secundario se encuentran unidos a través de backbone de fibra óptica, de cables de fibra óptica hacia nuestro data center principal. Pero si ustedes ven las características de esos centros de cableado secundarios, tienen, digamos así, en su interior o albergan casi que los mismos componentes que podríamos tener en un centro de cableado principal. Es decir, dependiendo del proyecto y la densidad de puntos, podríamos que, al igual que en un data center, tener un centro de cableado secundario, tener sistemas de control de acceso, sistemas de UPS, sistemas de regulación de la temperatura, ¿cierto? Inclusive podríamos tener un sistema de detección y extinción de incendios y, lógicamente, todo lo que contiene una red de cableado convencional, que serían gabinetes o racks de comunicaciones con todos los elementos adentro del sistema de cableado estructurado, como pueden ser los patch panels, organizadores, banderas de fibra, etcétera, y lógicamente los switches que en este momento se llamarían de border, ¿cierto? Entonces, digamos que es una estructura compleja que actualmente se usa prácticamente en alguna situación. Se puede ver una pequeña réplica del centro de cableado principal, simplemente para poder estar más cercanas a las áreas de trabajo que pueden estar a 90 metros máximo de esa distancia, ¿no? Entonces, digamos que ya ese centro cableado secundario, lo que hacemos es lanzar trazados de cableado en cobre hacia cada uno de los puestos de trabajo que se encuentren a menos de 90 metros de ese distribuidor secundario o centro de cableado secundario. Entonces, esta es la estructura convencional que encontramos en los proyectos de cableado estructurado actualmente. ¿Qué pasaría si yo decido revisar este mismo proyecto, esta misma situación de proyecto, pero ahora con sistemas de cableado en fibra totalmente hasta el puesto de trabajo? Pues el escenario tiene una transformación, ¿no? Y es que esta transformación básicamente nace porque los sistemas de fibra óptica me dan una distancia mayor a los 90 metros, ¿no? Entonces yo puedo encontrar que yo hago sistemas de cableado en fibra, que si son en fibras del tipo multimodo, puedo estar trabajando hasta 550 metros de la distancia, o inclusive si los trabajo en monomodo, pues puede ser superior al kilómetro, puede llegar a distancias de 20 kilómetros, 30 kilómetros, etcétera, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ya encuentro un beneficio interesante de trabajar cobre versus fibra, que es que digamos que tengo una posibilidad de distancia mayor. Y si mi distancia es mucho más grande, la que puedo cubrir en un proyecto de cableado estructurado con fibra, pues eso hace que yo en realidad solo tendría que pensar que desde un solo centro de cableado principal, puede ser el mismo data center, pues digamos que yo pueda cubrir toda la red de cableado estructurado que pues debo mantener con comunicación. Entonces, si en realidad solo necesitaría el centro de cableado principal, pues de entrada hace que yo ya no necesite los centros de cableado secundarios o distribuidores secundarios que anteriormente estaba pensando tenía disponibles para la red de cableado en cobre. Eso también nos pone en un segundo punto interesante de reflexión, que es que si ya no necesito centros de cableado secundarios, pues la inversión que yo estaba realizando en ellos también ya no la necesito. Entonces ya tengo también unos ahorros importantes allí, ¿no? Porque pues ya no voy a necesitar todo lo que tenía que invertir antes, desde el mismo área específica para poder hacer ese centro de cableado, hasta los racks, componentes de cableado estructurado de esos racks, switches de border, UPS, aire acondicionado, sistemas de control, detección de incendios, seguridad, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues es una inversión de infraestructura que ya no la voy a tener. Y si yo tenía en mi proyecto no solo un centro de cableado secundario, sino varios centros de cableado secundarios, pues lógicamente la inversión es bastante la que voy a reducir. Otro punto importante a tener en cuenta cuando yo estoy revisando proyectos de fibra óptica es también la canalización, la infraestructura de canalización y ductería que yo voy a utilizar. Anteriormente, si yo tenía centros de cableado secundarios, pues eso quería decir que pues tenía que dimensionar mi canalización saliente de cada centro de cableado a la anchura que pudiera albergar la cantidad de cables de cantidades de puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces recordemos que prácticamente cada puesto de trabajo o cada equipo que yo quiera conectar en la red a través de un cable en cobre, prácticamente necesita un cable para esa función. Y ese cable pues está dependiendo de la categoría que yo use, entre unos 6 a casi 8 milímetros de diámetro, ¿bien?
Entonces, de así se podría dimensionar la canalización, pero eso también hacía que seguramente tendría que emplear ya canalizaciones muy grandes, como lo que se llaman las bandejas portacable, ¿cierto? Que serían las que salieran desde cada una de estas áreas hasta el puesto de trabajo. Cuando yo trabajo sistemas de fibra óptica, como lo ven en el gráfico, pues prácticamente yo lo que llevo es un solo cable. Y lo más interesante es que la fibra óptica, además de sus ventajas tecnológicas y ahora en longitud, como lo hemos revisado, permite que en el mismo diámetro, hay construcciones de fibra que en el mismo diámetro que prácticamente ocupa un cable convencional de cobre, es decir, no más de 7 milímetros de diámetro, ya no solo pueda dar servicio, como lo hago en cobre, a un equipo, a un puesto de trabajo, sino dentro de ese cable de fibra óptica yo llevo hasta 144 hilos. Entonces, fíjese la diferencia también de entrada en la ocupación de canalización, ductería e instalación misma, ¿no? Es que, pues, en un diámetro mucho más reducido, en un solo cable, pues ya no doy servicio a un solo punto de red o a un solo equipo, sino puedo dar servicio hasta 72 equipos, ¿cierto? Porque, pues, en esta topología de fibra, en realidad se utilizan dos hilos para una conexión de un equipo, uno para transmitir y uno para recibir. Por eso menciono que por más de que tenga 144 hilos, daría servicio a 72 equipos. Entonces, fíjense que también hay una reducción importante en la canalización, en toda esa inversión, e inclusive en la misma instalación, sería mucho más rápida, más sencilla, por esos beneficios que hay. Entonces, hasta el momento, aparte de los tal vez interesantes conceptos que podemos tener de las ventajas de una fibra frente al cobre, como pueden ser su ancho de banda, su velocidad, ahora vemos otros importantes en un proyecto de cableado, que son la distancia, el ahorro de lo que es infraestructura para cuartos de cableado secundarios y también en el tema de canalización. Bien, entonces, nosotros en Xans tenemos una solución que se llama FTTO, Fiber to the Office, que comprende lo que es la topología de redes de fibra óptica hasta el puesto de trabajo. Esta topología es la que se viene empleando desde Europa en topología de LAN para llegar sistemas de fibra hasta el puesto de trabajo. Lo aclaro porque hay dos versiones o dos estándares aprobados para poder llevar fibra óptica hasta el puesto de trabajo. Uno es este que se llama FTTO, Fiber to the Office, que como lo vamos a ver, en realidad no cambia para nada el concepto de infraestructura de LAN que llevamos hasta ahora, de redes de área local, y tampoco cambia el tema de configuración porque seguimos empleando los mismos equipos y protocolos, es decir, switches de core, switches de border o switches de acceso, ¿cierto? Y por lo tanto la configuración sigue siendo a través de una plataforma Ethernet TCP/IP, ¿sí? Correcto. Pero también hay otro tipo de topologías que han sido aprobadas para las redes de área local y hacer proyectos en fibra, y es derivada a los proyectos en tecnologías PON, o lo que también hacen los operadores con el denominado FTTH o Fiber to the Home. Es decir, yo puedo también tomar la tecnología y la topología que utilizan los operadores de comunicaciones para los servicios que llevan a nuestros hogares o a nuestras empresas que se denominan fibra óptica hasta el hogar o fibra óptica hasta la oficina, hasta la empresa, que es una red metropolitana totalmente en fibra, en la cual pueden empaquetar la mayor cantidad de triple play, es decir, televisión, datos y también telefonía, y poderlos llegar hasta los hogares. Pero en esa misma forma, ese mismo estándar y esa misma cantidad de equipos y componentes los emplean para poderlos instalarnos ya no en una ciudad, sino dentro de un proyecto corporativo, ¿cierto? Entonces, digamos que son las dos topologías. Entre una y otra hay, digamos que una funcionalidad semejante, hay unos ahorros de infraestructura muy importantes. El problema o tal vez, digamos, el inconveniente o la variación que tiene el hacer un proyecto en tecnología PON versus a una tecnología como la que vamos a ver, es que la tecnología PON pues viene, como les comenté, derivada de lo que fue una tecnología, una topología desarrollada más para las redes de operadores metropolitanas. Y por lo tanto, digamos que hay ciertas variaciones que hacen que sea un poco más dispendiosa la instalación y la configuración dentro de una red LAN. Una de ellas es que el protocolo cambia, es decir, ya no tengo que solo hacer una configuración Ethernet TCP/IP en switches, sino también tengo que hacerla en otros equipos adicionales que trabajan sobre otro tipo de protocolo, que es en base a la normativa ITU 98X, X en donde ese último dígito
depende de la tasa de velocidad que estén trabajando. Entonces, digamos que eso hace que de pronto sea un poco más compleja la instalación, pero son topologías avaladas para poder hacer instalaciones de fibra óptica al usuario. Esta topología que vamos a ver a continuación es mucho más sencilla, es extraída, digamos, de la misma situación actual del cableado, y por lo tanto, pues hace que sea mucho más versátil y digamos que más aplicable para cualquier empresa que desee revisarlo y hacer proyectos en eso. Bien, entonces, como les comentaba, la topología de Fiber to the Office comprende simplemente tomar de un centro de cableado principal o data center los enlaces de fibra necesarios para llevarlos hasta donde se encuentren los puestos de trabajo o los equipos que necesite conectar. Pero como los sistemas de fibra óptica en el equipo donde yo voy a conectar o en el puesto de trabajo, pues todavía no tienen acceso total para que conecten fibra, por ejemplo, digamos un portátil que se conecte en puerto de fibra o de pronto una cámara, aunque algunos sí lo hay, teléfonos, Wi-Fi, etcétera. Entonces, siempre voy a necesitar un medio que haga una conversión, pero en este caso, la conversión va a ser realmente no en un conversor, un transceiver de fibra, sino en un switch que recibe esa información de fibra y además de convertirla en cobre, pues hace su procesamiento interno para que la pueda entregar. Este switch, como lo ven en pantalla, lo denominamos un microswitch o gigaswitch. Es un equipo que además ha sido diseñado para que su construcción sea lo más adecuada y más fácil de instalar y que pues tenga, digamos así, apariencia para el ambiente donde se va a instalar, cercana a lo que anteriormente teníamos en un faceplate de puesto de trabajo. Es decir, ocupa las mismas dimensiones, puedo instalarlo en una canaleta, puedo instalarlo en un muro, pero también digamos que si no se puede tener en el puesto de trabajo y por alguna circunstancia está en un ambiente diferente o tiene que ser instalado un poco más lejano, tiene la posibilidad de instalarse, por ejemplo, en RealDIM, utilizar una pequeña caja, poner un RealDIM y tiene un accesorio para ello. Entonces digamos que el equipo ha sido diseñado amigablemente. En el tipo de topología revisemos algo interesante, es que el equipo, el switch, fue diseñado con las mismas capacidades de lo que normalmente en cableado estructurado tenemos de switches en los centros de cableado secundarios, es decir, en los switches de border. Es decir, tiene las mismas capacidades técnicas y hace la misma función que hace un switch de cableado que se encuentra en un centro de cableado secundario. Es decir, es un equipo capa 2, un equipo que permite hacer VLAN, segmentación de redes, permite hacer agregación en los puertos, permite hacer Rapid Span Tree también en sus puertos Oblin, y tiene 4 puertos de salida 10-100.000 que permiten hacer la conexión hacia los diferentes dispositivos e inclusive poder proporcionar Power over Ethernet Plus, es decir, tener hasta 30 vatios efectivos por puerto si se requiere conexión también a dispositivos que sean Power over Ethernet. ¿Bien? Entonces, digamos que estas son las características importantes de allí. Otro punto importante es, como lo vemos acá, es que simplemente con 2 hilos de conexión entre el switch core o el data center y el micro switch que se encuentra instalado en el puesto de trabajo, pues ya tendría la habilitación por lo menos de 4 puntos de red necesarios, ¿cierto? O 4 puestos o 4 equipos en esa área para dar como tal comunicación. Pues lógicamente la conexión aquí en estos puertos 10-100.000 sería simplemente con un patch core en core. Entonces digamos que en esto es el resumen de la topología. Como les comenté, ¿cómo es la configuración? Es prácticamente igual a como se estaba desarrollando anteriormente en un proyecto de cableado estructurado, donde yo tenía unas configuraciones principales de políticas en el networking aquí generadas por el core, pero que a la final se tendrían que ver reflejadas en el switch de border, que ahora ese switch de border va a estar en el puesto de trabajo del cliente, ya no estará en un centro de cableado secundario. Eso es, digamos que la posibilidad que hay de conexión y es mucho más sencilla que trabajar en otro tipo de topologías. Bien, algo también muy importante para revisar es, bueno, cuáles pueden ser digamos, esos requerimientos, esas bases importantes para determinar un proyecto como estos y frente a otros tipos de proyectos en temas de cobre, ¿no? Es,
pues digamos, si algunos requerimientos importantes del cliente, como sean que la solución sea muy fácil de escalar hacia el futuro, que sea flexible, ¿cierto? Que sea sostenible, es decir, que yo fácilmente pueda hacer movimientos de puntos de red, que pueda hacer instalaciones de nuevos puntos de red y que en realidad no sea tan riesgoso ni sea un tema crítico hacia la totalidad de la red o la totalidad de los usuarios conectados. Eso también es mucho más viable con sistemas de fibra que con sistemas de cobre. También la inversión pues tiene una vida útil mucho más larga, al igual que la seguridad de la red es mucho más fuerte. Y también la administración y también los manejos de inversión y de costos pues van a ser mucho más bajos, con lo que les comenté en el tema de la reducción de infraestructura versus a la instalación en cobre. Como les comenté, pues otro punto importante es que la limitante en distancia pues prácticamente va a ser mucho mayor a lo que teníamos en cobre. Eso nos permitirá pues tener un manejo de red mucho más sencillo. No necesitaríamos más los centros de cableado secundarios. Tendríamos una inversión mucho más baja en temas de lo que es infraestructura. Podemos tener, que vamos a verlo más adelante, una red inclusive redundante en el puesto de trabajo, algo que con sistemas de cableado estructurado en cobre no lo podemos ejecutar, ni tampoco con las tecnologías PON. Vamos a verlo más adelante y esto es interesante. Lo que es optimización y servicios de Power Oriented y Power Oriented Plus que podemos entregar hacia dispositivos que lo requieran a través de estos microswitches. Y una total administración de la red, ya no ni siquiera llegando en el puesto de trabajo, ya no solo limitándonos al switch que se encuentra en el borde, sino ahora la gestión va a estar inclusive en el puesto de trabajo donde está el usuario. Entonces eso nos permite también inclusive tener una identificación de un posible problema que tengamos ya de conexión en el usuario. Cuando estábamos con la red de cableado estructurado y teníamos un sistema de gestión para administrar la red que conectara a todos los switches, pues en realidad podíamos detectar fallas, pero prácticamente en la red pasiva, pero no muy detalladamente, pero limitado hasta donde se encontraba el centro de cableado secundario. Al yo tener ahora mi switch, ya no en el centro de cableado secundario, sino en el puesto de trabajo del usuario, eso puede permitir que yo pueda tener una monitoreado también inclusive la red pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? La red de fibra. Entonces, mi trazabilidad, mi gerenciamiento ahora me permite detectar inclusive fallas posibles que encuentre en el sistema de fibra que está llegando hacia cualquier usuario. Eso también es importante, o sea, ampliamos la capacidad de administración de la red. Y por último, pues un aprovechamiento de una red verde mucho mayor. ¿Y con eso qué quiero decir? La construcción de estos switches también tiene algo interesante y diferente a los switches tradicionales, es que la disipación de calor que tienen estos equipos no la hace mediante ventilación mecánica. Al no hacerla mediante ventilación mecánica, que es como normalmente están construidos los switches de border, es decir, mediante un ventilador, pues hay dos puntos importantes. Uno es que hay una reducción de consumo energético pues bastante considerable porque el motorcito que hace ese ventilador pues tiene su consumo propio independiente a lo que es el procesamiento del switch. Y aparte de eso, el mismo motor que produce esa ventilación mecánica en un switch, pues digamos que con el tiempo comienza a perder la disipación de ruido que puede ejercer hacia el procesamiento del switch. Al ser un equipo totalmente libre de ventilación mecánica para disipación de calor, hace que el equipo tenga un consumo energético menor de lo normal, o sea, menor de los estándares que tenemos en un switch de border, y además de eso, menos riesgoso a la interferencia electromagnética. Y esa disipación la hacemos mediante la construcción del mismo equipo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la carcasa exterior con la que se construye el microswitch es de un elemento metálico que además hace disipación del mismo calor que pueda generar el equipo. Entonces, así es que funciona la reducción y el aprovechamiento energético que pueda tener el switch frente a otras tecnologías. Bien, vamos a ver un poco acerca de topologías y con eso quería explicar cómo podemos nosotros diseñar, instalar y poner en operación una topología de estas de fibra óptica hacia el usuario en FTTO. Un punto importante es que, como les comenté,
nosotros podemos tener en un cable de fibra óptica de aproximadamente 7 milímetros hasta 144 hilos introducidos allí. Pero bueno, yo tengo un cable de estos así de esa cantidad de fibras, pero ¿cómo hago yo para poderlas llevar, derivar y extraer oportunamente hacia donde se encuentran diferentes áreas de puesto de trabajo? Entonces la topología de esta instalación funciona muy similar a las de tecnología PON, es decir, hago lo que llamamos una extracción, que digamos que muchas veces tenemos el término que se llama un sangrado de fibra, que es simplemente que la construcción de estos cables de fibra están compuestas por unos tubos interiores que se denominan, como su nombre lo dice, microtubos o microbundles. Y esos microbundles, cada uno de ellos puede contener hasta 12 hilos. Entonces, si yo tengo un cable de fibra óptica, por ejemplo, de 144 hilos, quiere decir que voy a tener cables de fibra que en su interior tienen hasta 12 microbundles, que cada uno de ellos va a contener hasta 12 hilos. Entonces, cuando yo salgo de mi centro de cableado principal con un cable de estos, lo que hago es ir recorriendo las diferentes áreas del proyecto, pero donde encuentre una concentración específica de puntos de red o de microswitches que voy a instalar, donde puedo entregar los primeros 12 hilos, lo que hago es una pequeña extracción, es decir, abro unas ventanas al cable de fibra para extraer ese microtubo, ese microbundle, dejarlo en una caja de distribución de zona o Z de box, como se muestra acá, en donde están los 12 hilos listos para yo hacer simplemente unas conexiones con patchcore largos, puede ser de fibra óptica de 2 hilos, hacia cada uno de los microswitches que están en cada uno de los puestos de trabajo, perdón. Entonces, fíjense que la distribución se hace mucho más zonal, cercana al usuario, que como lo teníamos en cableado estructurado, donde teníamos unas distribuciones mucho más centralizadas, pero que albergaban espacios muy grandes para poder hacer esa distribución. Aquí simplemente la distribución no ocupa más de 30 centímetros y no necesita un equipo activo allí. Simplemente se hace a través de una cajita de distribución como estas, que como comentan no mide más de 30 por 30 y puede ser instalada en un techo, en una pared, sin ningún problema. Bien, entonces, como les comenté, podemos entregar en una caja como estas hasta 12 o 24 hilos, es decir, 1 o 2 microbundles, y desde allí, simplemente con patchcore de fibra óptica, podemos llegar a conexiones donde están las áreas de trabajo, donde está precisamente cada uno de los microswitches. Esta es la configuración o la topología básica en el cual se trabaja un proyecto de fibra óptica hasta el puesto de trabajo. Pero además puedo ir también revisando otras topologías que van a reducir la cantidad de fibra óptica que voy a emplear en el proyecto y más de eso voy a lograr también una reducción mayor y mayor seguridad al tenerlo en una topología tipo anillo, con redundancia como lo vamos a ver. Bien, aquí ya revisando cómo sería una topología anillo, pero aún sin redundancia, lo que hacemos es que del centro de cableado principal vamos a lanzar nuestro cable o varios cables de fibra óptica, dependiendo de la densidad de hilos de fibra que tengamos, dado o determinado por la cantidad de switches que vayamos a conectar. Y como lo vemos acá en el ejemplo, el cable en este caso tiene 3 microbundles o 3 microtubos en su interior, que son de color rojo, azul y amarillo. Y cada uno de ellos va a tener en su interior 12 hilos. Es decir, si podemos hacer un cálculo rápido, este sería un cable de fibra óptica de 12 por 3, 36 hilos en total. Dado así, entonces lanzamos nuestro cable desde el data center, rodeando todas las áreas del proyecto y retornando nuevamente hasta nuestro data center donde está el switch core. Ahí ya tenemos un cable conectado en anillo. ¿Qué hacemos dentro de ese trazado? Lo importante es tener en cuenta muy bien que el trazado de este cable en anillo esté pasando lo más cercana posible hacia unas áreas específicas donde voy a tener puestos de trabajo y por lo tanto microswitches. Entonces, puedo tener el primer escenario donde salgo con un cable de fibra óptica, con un microtubo de color amarillo y encuentro la primera zona donde tengo que entregar fibras para conexión de mis microswitches, donde hay puestos de trabajo. Entonces aquí lo que hago es una pequeña extracción del cable, abro esa ventana, extraigo solo el tubo amarillo y ese tubo amarillo con sus 12 hilos
pues los pongo conectorizados en la caja de distribución de zona que se encuentra aquí. Y simplemente con patchcore de fibra hago las conexiones a los microswitches que estén en esa área para cubrir los puntos de red o puestos de trabajo. Pero el cable de fibra continúa y los microtubos interiores continúan, sigue y encuentro otra área donde puedo extraer ahora el microtubo de color azul, entregar nuevamente 12 hilos en la caja de distribución de zona y con patchcore de fibra conectar también las áreas de trabajo. Exactamente pasa lo mismo con el microtubo de color rojo, donde encuentro el área de trabajo específica, extraigo ese microtubo, conectorizo los 12 hilos en la caja de distribución de zona y con patchcore de fibra conectorizo los microswitches de esa área de trabajo. Bien, hasta allí pues digamos que el ejercicio va un poco entendible y viable. Pero ¿qué pasa en el transcurso del cable de fibra cuando yo extraigo un cable o un microtubo, ya sea amarillo, azul y rojo? ¿Y qué pasa en el restante del trazado del cable? Pues como lo ven acá en puntos amarillos, pues igual el microtubo, a pesar que ha sido cortado, extraído allí, pues sigue dentro del interior del cable. Lo hemos colocado en color amarillo porque en esta porción, pues el cable, a pesar que tiene los hilos y tiene los microtubos, pues como decimos en el lenguaje técnico, no está iluminada la fibra. Es decir, no tiene ninguna comunicación, no tiene ninguna presencia de transmisión de datos en ella, en esta porción que se encuentra punteada. Es decir, ahí está siendo prácticamente inutilizada. Dado eso, yo puedo tomar el camino contrario al que había arrancado para esas áreas de trabajo y tomar aprovechamiento del mismo cable. Es decir, podría yo tomar el cable que sale del data center por el sentido contrario y lo mismo, hacer aperturas, extracciones de las ventanas del cable de fibra para extraer esos microtubos y poder dar comunicación a microswitches que se encuentran en diferentes áreas de trabajo. Entonces fíjense que acá el cable, al trazarlo en tendido anillo, puedo tener una mayor comunicación, una mayor cantidad de servicios posibles que si lo trabajara en un estilo, digamos, y punto a punto. Entonces, porque puedo dar servicios en un sentido y puedo dar servicios en otro sentido. Esa es una forma en la cual ya estoy ahorrando de entrada, pues, la cantidad de fibra óptica del backbone principal, es decir, del backbone que puede ser de la cantidad de hilos que salga del centro de cableado. Bien. ¿Cómo sería el escenario si además de tener ese anillo, lo quiero ver ahora de una forma redundante? Y la redundancia se haría ahora es en el microswitch, es decir, en el puesto de trabajo. Y eso es interesante porque hace que mi servicio pueda ser prácticamente detectado o pueda estar siempre arriba, independientemente de lo que pase en un sentido de transmisión. Vamos a explicarlo bien. Yo puedo tener un centro de cableado con un data center con un solo switch core para comunicaciones, o en este caso puedo inclusive intensificar esa redundancia colocando doble switch core. Eso depende de la inversión del cliente, con ambos puede funcionar, con dos pues da mayor seguridad porque estoy redundando también lo que puede pasar en un core, pero con uno también funciona, en donde lanzo mi cable de fibra óptica en topología de anillo, ¿cierto? Voy también encontrando con cada uno de los microtubos las áreas específicas que quiero trabajar, pero ahora la diferencia es que sí estoy nuevamente utilizando el cable de fibra óptica para revolver hacia el switch core principal. ¿Cómo lo hago? Es decir, estoy cerrando el bucle, estoy cerrando el anillo para poder que la red se vea redundante a través del core. Entonces, encuentro un área de trabajo donde voy a tener microswitches, hago la extracción del microtubo, la entrego en la caja de distribución de zona, hago mi conexión con patchcore de fibra óptica a cada uno de los microswitches que hay en el área, pero además puedo tener una cobertura mayor de microswitches ahora, porque puedo hacer cascadas, puedo hacer conexiones de microswitch a microswitch para poder tener una mayor cantidad de switches conectados con solo 2 hilos. Recordemos un poquito lo que estaba pasando en el escenario anterior, ¿no? Entonces yo llegaba a una caja y tenía que utilizar un patchcore de 2 hilos para cada uno de los microswitches. Ahora puedo tener, por ejemplo, si en el escenario 2, 3 y 4, puedo tener un par de hilos conectados a un microswitch, pero ya no termina ahí, sino puedo inclusive volver a salir de ese microswitch para conectar con un par de hilos o con un patchcore de cobre a otro microswitch. Inclusive poder llegar a tener una
cascada hasta de 4 microswitches conectados con un solo par de hilos. Eso entonces de entrada ya no hace solo reducción del backbone de fibra óptica, sino reducción inclusive de la cantidad de hilos que yo voy a utilizar en la red. Y más de eso, puedo cerrar ese par de hilos nuevamente el microtubo donde yo venía trabajando para esa área. Al yo cerrar de esta forma, nuevamente hacia el microtubo de donde partí y retornando en data center, pues estoy garantizando una redundancia a la red. Explicado de cierta forma, ¿qué quiere decir? Que si en algún momento con ese tipo de topologías salen paquetes de transmisión por este sentido horario hacia cada uno de los microswitches, pero pasa algún inconveniente donde la fibra óptica o hay una mala recepción de paquetes, en cuestión de microsegundos, los core tienen capacidades a través del Rapid Spanning Tree y Ring Spanning Tree de, al no detectar que hubo un retorno de la información acá y al saber que hay una falla en la comunicación en este sentido, inmediatamente cambian el sentido de la transmisión de los paquetes de datos, es decir, iniciarían a transmitir en el sentido contrario, que serían ahora en sentido contrario las manecillas del reloj. Eso garantizaría que el puesto de trabajo siempre estuviera comunicado independientemente si hay un problema en alguno de los sentidos de la comunicación o en la fibra óptica. Eso también es importante, son situaciones que no son fáciles de realizar con sistemas de cableo de estructura en cobre, casi que diría que si se pueden hacer tendría una inversión muy alta, casi es tener 2 puestos de trabajo y poner un switch en el puesto de trabajo. Cambio acá en fibra es mucho más sencilla con esta topología. Además de poder reducir la cantidad de fibra principal que voy a atender en el proyecto y también la cantidad de hilos que vaya a necesitar en todo el proyecto. Esas son como las ventajas y las topologías recomendadas para hacer esta instalación de fibra. Lógicamente, pues muchas veces recomendamos en más forma es trabajar los anillos redundantes, porque pues son diferenciales a las redes convencionales, dan mayor seguridad y también podemos hacer diseños reduciendo cantidad de fibra y reduciendo cantidades de hilos necesarios para una determinada cantidad de microswitches o puestos de trabajo a conectar. Bien, entonces, frente a estas situaciones, pues podemos también deducir, digamos, pasándola hacia un lado importante que necesita ver el cliente, es cuáles son las ventajas económicas. Y las ventajas económicas, pues se reducen prácticamente a lo que son los costos de inversión y la parte de instalación que se pueda dar en el proyecto, ¿cierto? Entonces, un punto importante en el tema de instalación es que, pues, al yo necesitar simplemente un solo cable y hacer extracciones y esto, pues digamos que es mucho más rápido que tender cable por cable para poder tener un puesto de trabajo. Eso también da una ventaja importante. Está reduciendo tipo de canalización e infraestructuralizar, eso hace que pues simplemente con un tubo que yo lance alrededor del proyecto, pues ya puedo hacer prácticamente la instalación de un solo cable de fibra, que es lo que voy a necesitar. También se reduce esos tiempos. Y otro punto importante que no se puede hacer con redes de cable estructurado es que frente a un error o un cambio en el proyecto o un movimiento que hubo, las fibras dan la posibilidad de hacer fusiones de ellas mismas. Es decir, si por alguna circunstancia el cliente cambió una ruta del proyecto o algo así, pues yo simplemente puedo hacer empalmes en la fibra óptica por si me quedo corta o hay alguna dificultad que me permiten y son aprobados por la norma para hacer esto. Cuando me pasa una situación así en una red totalmente hecha en cables de cobre, pues yo no tengo la aprobación ni tampoco se debe hacer sistemas de empalmes en cobre. Siempre se tiene que lanzar un cable nuevo y eso implica mayores tiempos, mayores inversiones y pues digamos que algo mucho más que puede hacer afectar ya la red existente. Entonces por eso digamos que tiene una ventaja importante. En comparaciones totales, por ejemplo, se han hecho cálculos de proyectos acerca de más o menos 1000 puntos como nuevo y se han logrado inclusive revisar reducciones hasta de un 36% de una inversión en una red totalmente en fibra frente a una red tradicional en cobre. Pero acá hay que tener en cuenta entonces algo muy importante de cuáles son los análisis para hacer estas comparaciones. Y es que yo no puedo comparar, ejemplo, cuánto me vale un metro de cable categoría 6A frente a un metro de cable en fibra óptica y ya con eso tener una idea de si estoy ahorrando o no. No, el análisis de comparación en costos de estos proyectos es poder tomar cuánto cuesta mi proyecto total en un sistema de cableado estructurado en la categoría 6A o 6, etcétera, pero incluyendo switches
incluyendo también la canalización, incluyendo los costos de los centros de cableado, ¿cierto? Y todo lo demás. ¿Y cuánto me cuesta ese mismo proyecto, pero ahora haciéndolo en fibra? Lógicamente incluyéndolo también las canalizaciones, los equipos y todo lo necesario en el centro de cableado. De esa forma sí es que podemos encontrar esa reducción de costos, porque como les comenté, en realidad el impacto económico se da más que todo es en la reducción de la infraestructura necesaria para hacer el proyecto. Ese es el grueso, la reducción en realidad de lo que es el proyecto en fibra frente a la inversión que se haga en cobre. Bien, ya viendo un poquito en qué consiste, cuáles son las topologías y el sentido de una red de fibra óptica, entonces podemos ver algo acerca del portafolio. Entonces digamos que cambian no mucho en algunos accesorios. Lógicamente si es una red en fibra vamos a necesitar bandejas de fibra óptica para ellos, que pueden ser de este tipo que llamamos baja densidad. Son bandejas de fibra que llegan hasta 24 puertos que colocamos con adaptadores de fibra. Lo normal es que en estas redes se utilizan adaptadores de fibra tipo LC, porque los transceivers de fibra óptica para los switches también son del tipo LC. Entonces, digamos que en ese sentido será allí. Si son multimodo o monomodo, ¿quién lo determina? Pues lo determina mi comparación también del diseño. Si yo veo que vale la pena solo hacer en multimodo, pues lo hago en multimodo. Si vale hacer en monomodo, pues lo hago en monomodo. En eso también varía lógicamente todas las soluciones, el cable, los adaptadores, patchcore, etcétera, inclusive los transceiver. Hay que tener en cuenta que tal vez los cables de fibra óptica multimodo son más costosos que los cables de fibra monomodo, pero la electrónica en multimodo es más económica que la electrónica en monomodo. Entonces, unas compensan otras. Por eso, es normal que en unas redes de distancias mucho más largas, pues utilice sistemas monomodo, porque pues a pesar que el equipo es más costoso, la fibra es más económica, y en sistemas mucho más cortos se utilizan sistemas multimodo. Entonces, simplemente es hacer un análisis previo cuál de las dos sería la más adecuada para la red que voy a diseñar. Puedo tener también, si necesita una mayor cantidad de concentración de hilos, perdón, porque aquí puedo tener máximo 48 hilos en el C. Si necesito una mayor cantidad de hilos concentrados en mi bandeja, puedo utilizar bandejas de media densidad como estas, donde ya puedo tener el doble, puedo tener hasta 96 hilos en conexión LC. Ya no funcionan con adaptadores de fibra, sino trabajan a través de placas de adaptadores que tienen, pues cada uno puede llegar hasta 6 o 12 adaptadores, y lógicamente tiene todos los accesorios necesarios para hacer las fusiones de los cables de fibra. Cables de fibra. Entonces, los cables de fibra, lógicamente, para este tipo de ambientes es de uso interior totalmente o interior-exterior, pero la recomendación siempre va a ser de chaquetes del tipo LSZH, es decir, bajas emisiones de humos y cero halógenos. Esto pues para protección dentro de ambientes interiores, que es la recomendación máxima. Y la construcción es la que vemos acá, que se llama de construcción microbundle extraíble, es decir, son cables que comenté no superan más de los 7 milímetros de diámetro, casi que lo que ocupa un cable categoría 6A, y que su interior está compuesto por microbundles o microtubos que cada uno de ellos puede albergar hasta 12 hilos. Entonces fíjense que el cable de fibra en realidad es muy delgado, es de ambiente interior, pero lo interesante es que tiene un refuerzo muy amplio de esta película que se llama lo que es aramida o Kevlar, ¿cierto? Entonces es esos hilillos amarillos que son los que en realidad da la tensión y la robustez mecánica necesaria a un cable de fibra óptica, y esto recordemos que es muy fuerte, porque inclusive con estos que se utilizan los chalecos, se usa para construir los chalecos antibalas. Entonces digamos que es una construcción muy fuerte lo que se llama el Kevlar o aramida. Entonces eso hace que también, a pesar que sea un cable muy delgado, que a pesar que lo veamos un poco débil de la forma exterior, pues en realidad mecánicamente es muy fuerte. Otro punto importante dentro de las construcciones de las fibras, de secciones de fibra óptica en interiores, es que utilizan una estándar de construcción en el hilo de vidrio que se llama I2G657A1. Este puede ser interesante porque versus a los estándares de construcción normales que conocemos en el mercado, este estándar fue diseñado para que el hilo de vidrio tenga una capacidad de radiocurvatura mayor a lo que tenemos convencionalmente en el mercado con fibras ópticas para cualquier uso normal.
Entonces eso también es importante porque nos permite tener una mayor confianza en temas de curvaturas, en temas de instalación, en ambientes interiores, y pues hace que pues, sea mucho más confiable tanto en la manipulación de la instalación como en la manipulación del usuario final cuando esté cerca de ella. Acá tenemos lo que son las cajas de distribución de zona. Estas cajas de distribución pueden ser metálicas o pueden ser metálicas o plásticas. Aquí tenemos el ejemplo de la metálica. Son cajas de distribución, digamos que tienen todos sus aditamentos especiales, tienen acá su espacio para colocar los adaptadores de fibra, tienen sus tapas guardapolvo para no permitir el ingreso de las fibras ópticas. Aquí un poco lo que es la descripción de cómo es la instalación y lo que llamamos el sangrado o la extracción del microtubo para la instalación. Entonces lo que se abre es principalmente una pequeña ventana que no mide más de 1 pulgada, que es equidistante a más aproximadamente entre 1.52 metros de distancia de la caja de distribución de zona. Se abre esa pequeña ventana. Y más de eso, se ubica la caja de distribución de zona, donde lógicamente se abre una ventana mayor del cable, que es la que va a quedar dentro de la caja. ¿Por qué abrimos 2 ventanas para poder hacer instalación? Porque en esta pequeña ventana lo que hacemos es simplemente escoger e identificar el color del microtubo que necesitamos colocar dentro de la Z-Box, dentro de la caja de distribución de zona. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es visualizar, necesitamos colocar el microtubo de color café. Entonces aquí lo que hicimos fue identificar ese color, cortar aquí ese microtubo, y simplemente en esta ventana más grande lo que hacemos es con la mano hacer simplemente una devolución, ¿no? Comenzamos a alar ese microtubo hasta poderlo tener e instalar ya dentro de la caja de distribución de zona. Después esa pequeña ventana se tapa con esta cajita donde también podemos hacer temas de extracción, y aquí un poquito más el paso a paso de cómo se hace la instalación de esos microtubos dentro de cada una de las cajas de distribución de zona. Lógicamente, pues allí ese microtubo va a tener las 12 hilos de fibra donde hacemos una fusión con pícteles hacia los adaptadores que van a colocarse dentro de la caja de distribución de zona, listos para poder conectar con simplemente patchcord de fibra hacia cada uno de los microswitches que estén cercanos. Bien, hay también diferentes versiones de switches y de algunos accesorios que se encuentran para estos equipos. Hay que tener en cuenta que tenemos unas versiones de microswitches que son sin Power over Ethernet y otras que son con Power over Ethernet. Las versiones que son sin Power over Ethernet tienen una alimentación de 230 hasta 230 voltios AC, es decir, simplemente yo lo puedo conectar a una toma corriente eléctrica que esté al lado del puesto de trabajo. Normalmente los puestos de trabajo tienen pues una toma normal, una toma regulada, ¿cierto? Hablando de la parte eléctrica, y pues enseguida viene un faceplate, que es donde normalmente colocábamos la parte de conexión en cobre. Aquí hacemos exactamente lo mismo, ya tenemos un microswitch, pero como es un equipo electrónico, pues tiene que ser alimentado eléctricamente. Entonces, cuando el sistema de alimentación eléctrica es para un switch no Power over Ethernet, la alimentación, como comento, es de voltaje de corriente alterna, es decir, yo podría simplemente por el interior, por ejemplo, decir de la canaleta, simplemente hacer una conexión, extraer corriente de la toma eléctrica más cercana y poder alimentar así mi switch sin ningún problema. Esto es para los switches que no son Power over Ethernet. Pero si el equipo se requiere que sea con tecnología Power over Ethernet, recordemos hasta 30 vatios efectivos por puerto, mi alimentación eléctrica sí cambia a voltaje de corriente directa. Es decir, que necesitaría una fuente de alimentación adicional. Esas fuentes de alimentación eléctrica que yo puedo tener son de construcciones que nosotros hacemos, pueden ser de tipo de instalación también en canaleta o en puesto de trabajo como estas, que son unas fuentes de alimentación eléctrica muy pequeñas, muy básicas para cada uno de los switches. Pero también si el proyecto tiene o el área de trabajo tiene una gran cantidad de switches de Power over Ethernet, se puede utilizar fuentes de alimentación eléctrica mucho más grandes, más potentes, ¿cierto? Ubicadas en el sitio donde se requiera por el cliente, para simplemente hacer una alimentación en cascada de varios switches que tengan Power over Ethernet. Esas son 2 formas para hacer las instalaciones que se requieran. Estos switches de tipo oficina llegan hasta 45 grados centígrados de temperatura en su instalación. Pero si por alguna circunstancia quiero emplear switches también
para, por ejemplo, ser en una instalación diferente o especial dentro del proyecto, no sé, para una cámara, para alguna circunstancia, y por alguna de ellas, pues la temperatura puede llegar a superior de 45 grados centígrados. Tenemos unas versiones que llegan hasta 65 grados centígrados también. Y por último, si el proyecto por alguna circunstancia también tiene que dar comunicación a dispositivos médicos, o sea, recordemos que cada vez más la industria hospitalaria está utilizando la red LAN no solo para lo que es la conexión de datos, sino para conexión de equipos médicos y monitoreo de equipos médicos, tenemos una versión precisamente para cubrir esta necesidad, que es la versión médica. La versión médica es importante porque la normativa de temas IS dice que tiene que cumplir con esta normativa que es la 60601, que tiene que tener un aislamiento especial del sistema de potencia del sistema de transmisión de datos. Eso es para que de pronto una sobrecarga de potencia o de corriente no afecte también o vaya a través inclusive de la red de datos hacia el dispositivo médico y por lo tanto pues lo deteriora. También tenemos ciertos accesorios de montaje. Tenemos accesorios de montaje como son las placas para poder estar o instalar nuestro microswitch, por ejemplo, decir en faceplate o en paredes como son estos, o también lo que son accesorios de montaje para real DIN si se necesita instalarlo en una caja o en un tablero. También producimos todo lo que son los transceiver ópticos que se colocan en estos microswitches. Estos transceivers ópticos pueden ser multimodo, pueden ser monomodos, pueden ser a 1 giga, pueden ser a 100 megas, dependiendo de la necesidad. Y también tenemos lo que se llaman las tarjetas de incrustar en los microswitches, que vamos a ver la funcionalidad de ellos. Precisamente acá lo podemos ver. Estas tarjetas que se encuentran para instalación dentro de los microswitches es una ventaja interesante para lo que es la parte de seguridad y la parte de configuración. Quiero decir con eso es que dentro del microswitch voy a tener una pequeña ranura para tarjeta micro SD y esa tarjeta micro SD me va a permitir yo poder, en algún caso, cuando perdí la comunicación con el equipo o el operario que va a hacer una revisión de ese punto de red no tiene la capacidad de hacer configuración, pues simplemente va con la tarjeta micro SD, ya con la configuración previa o por default que se requiera, y lo que hace es incrustarla en el dispositivo y simplemente reiniciarlo. Al reiniciar el switch, teniendo en cuenta que tiene la micro SD adentro, él va a reiniciar bajo la configuración que se tiene con esa tarjeta micro SD. Es decir, va a entrar con el boot que tiene en esa tarjeta micro SD, más no con la que tenía previamente en el switch. Algo también importante para recalcar acá es la calidad de los equipos. Estos equipos son diseñados directamente por nuestras plantas, es decir, no son maquilas que nosotros empleamos para producirlos. Todos nuestros switches son hechos en nuestra planta de Alemania, en Mönchengladbach, y son verificados uno por uno. ¿Qué quiere decir con eso? Que no solo se verifican sus funcionalidades y su ensamble, sino también inclusive sus capacidades que se ofrecen. Aquí en esta foto podemos encontrar un horno en el cual podemos albergar casi hasta 250 equipos. Cada uno de ellos lo que hacemos es cascadearlos, es decir, conectarlos entre sí y a la final conectarlos hacia este servidor donde hacemos una trama de datos y unos análisis hacia cómo funcionan sus comunicaciones. Y más de eso, este hornito lo cerramos y lo dejamos 24 horas funcionando a 40 grados centígrados. Con ello podemos testear al siguiente día cuál fue el funcionamiento uno por uno y si hubo alguna anomalía, algo que no garantice, digamos, la operabilidad del equipo a esa temperatura en 24 horas, pues simplemente reportado aquí y volvemos a hacer una revisión del mismo. Es decir, todos los equipos que nosotros entregamos son testeados uno a uno. Eso también da una prenda de garantía muy fuerte. Acá unos ejemplos de instalaciones que podemos ver frente a estos proyectos. Podemos encontrar instalaciones, como les comenté, que pueden ser en tipo de canaleta. Vemos algunos ejemplos de ella. Como ustedes pueden ver, el equipo es muy amigable para ese tipo de instalaciones. No requiere aditamentos adicionales y simplemente lo que el usuario final va a ver es casi que lo que veía anteriormente con el faceplate, es decir, un dispositivo que le entrega 4 salidas para conectarse con un patchcore a lo que necesite, ¿cierto? No tiene ningún botón que va a ver el usuario por si de pronto es curioso y quiere hacer algún movimiento. Es un equipo totalmente plano en su parte exterior,
donde el usuario no tiene sino una posibilidad que es conectar o desconectar un patchwork. Así como puedo hacer instalaciones en canaleta, puedo hacer instalaciones en cajas de piso, como vemos acá. Puedo hacer instalaciones también en muebles especiales, puedo hacer instalaciones en pared donde tenemos accesorios, podemos hacer instalaciones en pilas de comunicaciones. Esto es muy común también, por decir, en aeropuertos, centros comerciales, donde necesitan dar algún tema de acceso o áreas específicas, e inclusive también en lo que se llaman las salidas de comunicaciones para las salas de junta, en cajas como estas. Todo esto gracias a que el dispositivo pues tiene unas dimensiones específicas que prácticamente es casi como iguales a las que actualmente ocupa un faceplate. Es muy amigable hacia la conexión. Esto ya lo explico un poquito acerca de la reducción de consumo energético, que adicional a lo que es que no utilizamos ventilación mecánica para el tema de disipación de calor, perdón, también tenemos una reducción importante en el consumo, porque cuando el equipo, por alguna circunstancia, no tiene algún procesamiento de datos en ese momento, es decir, no hay un servicio activo sobre el mismo, al interior del microswitch detecta ese tipo de transición baja en el tema de transmisión de datos y manda todo lo que es su operación a una conservación de energía mucho más baja. En el momento que el switch es activado, porque hay una trama de datos mucho más grande que hace que vea que hay un servicio estable, automáticamente va aumentando su consumo de procesamiento para que la energía también sea más alta seguramente en el consumo. Entonces también apoyamos dentro de esa forma una eficiente control de energía y reducción en esos gastos energéticos innecesarios. Esta es una gráfica explicando, como les comenté, que nuestro dispositivo puede tener también aplicaciones de Power United Plus. Recordemos que esos 30 vatios efectivos por puerto. Aquí unos ejemplos de cómo se conectan los dispositivos en cascada, si lo quiero hacer para reducciones de cantidades de hilo, como les comenté. Puedo tener puertos Uplink que puede tener un solo puerto en fibra, puedo tener dos puertos en fibra, puedo tener un puerto en fibra, uno en cobre, puedo tener dos puertos en fibra o uno solo en cobre. Es decir, tengo múltiples opciones para poder pedir mi equipo dependiendo de cómo quiero hacer las configuraciones y la instalación de red. Por ejemplo, este equipo tiene un puerto de uplink en fibra óptica y otro puerto en cobre, y con eso hace que yo pueda conectar en cascada hacia el siguiente microswitch. Por ejemplo, esto es interesante en una área donde yo tenga varios puestos de trabajo seguidos, entonces yo no necesito estar enviando un par de hilos a cada uno de los puestos de trabajo, sino pues con un par de hilos puedo inclusive cubrir hasta aproximadamente 16 puntos de red sin ningún problema, es decir, 4 microswitches, y esa es una ventaja importante. Esta misma solución, pero ahora haciendo una conexión entre switches, pero en fibra óptica, eso también es interesante. Es decir, yo puedo hacer una rápida instalación entre switches simplemente utilizando patchcore que se consume muy fácilmente, es decir, no tengo que hacer instalaciones ni tampoco conexiones en campo de cables, sino puedo comprar patchcore de fibra fácilmente que se encuentran en el mercado, o patchcore en cobre que se encuentran en el mercado, para hacer conexiones entre switches, y eso hace que la instalación sea mucho más rápida y más garantizada, ¿no? Porque es un producto bien hecho de fábrica. La gestión de una red de fibra óptica como estas me permite tener varias opciones. Una de ellas es que yo puedo hacer configuraciones bajo línea de comandos, es decir, coger cada uno de los microswitches y entrar a ellos, y bajo línea de comandos, pues utilizar las configuraciones que normalmente hago, es decir, colocarles IP, revisar VLANs, etcétera, ¿cierto? También puedo entrar bajo configuración vía web, es decir, cada uno de los microswitches tiene por default una dirección IP que viene por default de fábrica, la cual yo entro, inicio mis primeras gestiones y puedo hacer lógicamente los cambios necesarios para integrarlo a la red. Estas configuraciones allí hacen que yo tenga que hacer switch por switch, pero cuando yo tengo una gran cantidad de switches en la red y yo necesito hacer una configuración mucho más general, más rápida, y verlos rápidamente en el escenario, el equipo resiste lo que sean los protocolos SNMP. Es decir, hay plataformas ya en los usuarios que utilizan esta plataforma, puede ser en HP, puede ser también en Cisco, donde estos equipos se pueden integrar sin un problema y puedo verlos todos en un escenario, hacer configuraciones rápidas. O en su defecto, utilizar nuestro software de gestión que se llama Nextman, donde yo puedo rápidamente ver todos los hilos, todos los switches en un solo escenario y poder hacer las configuraciones necesarias para cada uno de ellos. Esto es una forma más rápida de hacer configuraciones, es decir, tiene múltiples formas de hacer configuraciones.
Bien, aquí un poco acerca de cómo se cambia la cabeza para hacer instalaciones de tendido horizontal, hacer las instalaciones de tendido vertical. Como les dije, tiene ambas opciones para múltiples formas para poder yo hacer instalaciones de los microswitches. Aquí también la parte de lo que son los transceiver SFPs. Aquí la parte de lo que es las tarjetas de micro SD, que conforme para el tema de hacer configuraciones también en sitios y necesitar rebotear rápidamente los equipos. Y algo también muy importante es que todos nuestros switches, inclusive nuestros transceivers FP, son interoperables con las marcas más reconocidas del mercado de otros equipos. ¿Eso por qué lo digo? Porque nuestra solución se limita a producir micro switches, no hacemos switches de core. Digamos que eso también hace que sea una red más amplia. Ustedes pueden escoger el core que necesite el cliente o utilizar el core que tenemos, que tiene ya el cliente. Y sobre eso garantizamos la interoperabilidad de todos nuestros productos con ese equipo que se encuentra allí e inclusive nuestros componentes con él. Bien, eso era lo que quería presentar el día de hoy acerca de cómo son las topologías de fibra óptica al usuario. Es rápidamente una introducción hacia de cómo funcionan, cuáles son las ventajas, en dónde las podemos aplicar. Y pues espero que haya sido de su interés. Cualquier duda más al respecto, pues podemos solucionarla. Tienen los contactos míos o a través de Daniel, con la cual podemos revisar alguna necesidad específica acerca de esta solución u otras dentro del portafolio de Nexans. Gracias por su tiempo y pues estamos atentos a cualquier requerimiento que quieran ustedes revisar. Listo, Miguel, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Daniel, veo unas preguntas en el chat. ¿Hay tiempo? ¿Alcanzo a responder algo por acá? Creo que sí, hay una pregunta, mira, los Veo accesorios. por acá en el chat, dice Clemente Vasallo, los accesorios o equipos también son fabricados por Nexan, correcto. Todas las soluciones Nexan, es decir, fabricamos desde la red pasiva, todo lo que es fibras ópticas, accesorios y como comenté y presenté, los microswitches también son fabricados por nosotros en la planta de Alemania. Es decir, garantizamos todo el proyecto. Para proyectos que se realicen con tecnología Nexan completo, es decir, cables, conectividad e inclusive los switches, podemos dar una garantía de 25 años a lo que es la red pasiva, lo que son cables y accesorios, y hasta 4 años para los microswitches. Ah, correcto. Acá estaba la pregunta precisamente, Andrés, respecto al tema de las garantías. Vuelvo y repito, entonces, si un proyecto de estos es ejecutado completo con Nexans, es decir, cables de fibra y accesorios, damos 25 años y los equipos damos hasta 4 años de garantía. Por default es 1 año de garantía para los productos u 2 años de garantía para los microswitches. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, pues cualquier duda, alguna otra observación que gusten, pues con gusto estamos para apoyarlos, ya sea conmigo, con Daniel, con Andrés, estamos para atentos para alguna necesidad que tengan de nuestro portafolio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este top meeting. Les dejé mi correo y mi número de celular en el chat para cualquier información que necesiten. Los invitamos a que nos sigan acompañando en este top meeting en el día de mañana a las 10 de la mañana, variadores de media tensión de ABB. Miguel, muchísimas gracias por tu ayuda y por esta charla tan buena que nos diste. Gracias a ustedes, feliz tarde, que pasen bien.